Bueno, solo para estar claros con lo que vamos a hacer, el factor sísmico C sub S, que es la base para el corte basal, solo quiero repasar, viene de, uno, encontrar la ubicación. La ubicación, en este caso, podríamos hacerlo con el mapa o podríamos hacerlo con el listado de municipios, ¿verdad? Les recuerdo que Guatemala tiene alto riesgo sísmico en la parte sur por la subducción de las placas, y en la parte norte, como Petén, el riesgo sísmico es nulo, ¿verdad? Entonces, encontramos el I sub 0 para SCR y S1R. Estas son las aceleraciones en periodo corto y en periodo después de un segundo. Ya van a ver la gráfica para que entendamos esto. Luego de encontrar las aceleraciones, miramos la importancia. Aquí hay un método de clasificación de obras. Básicamente la importancia se resume en si es algo que tiene que servir después de un sismo severo, bomberos, policía, cárcel, hospitales, es esencial. Si sirve para más de 300 personas, es importante. Y si es ninguna de esas dos, es ordinaria. Las utilitarias son bodegas y donde no hay, se supone que al momento de un sismo no va a haber personas, ¿verdad? O mayor número de personas. Estos son algunos factores que metió la GISN, la versión 2018, para calcular si es importante, ordinaria o utilitaria, pero en resumen es lo que acabo de decir, ¿verdad? Encontrando el I sub 0 y el nivel de importancia, encontramos el nivel de protección sísmica. Este nivel de protección sísmica lo vamos a usar para un factor de escala más adelante, ¿verdad? Luego tenemos que ajustar los factores de aceleración inicial, SCR y S1R, con dos cosas. Uno, amenaza sísmica especial, que es el factor FA, y suelo, que es el factor NA. Y el S1R sería amenaza sísmica especial con FV y suelo, que es NV. ¿De qué depende FA y FV? Es si hay una amenaza sísmica alta a menos de 2 kilómetros, por ejemplo, el NA es 1.25. Esto, lo malo es que depende de una microzonificación que lo tienen que tener las municipalidades, ¿verdad? Si no sabemos, asumimos de que no hay ninguna fuente sísmica especial y todos los factores van a ser 1. Si los factores son 1, el NA y NV no afectan al SCR y al S1R. Pero lo que sí seguro lo va a afectar es el suelo, ¿verdad? El suelo en Guatemala regularmente los suelos son DOE, entonces según el índice de sismicidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un alto índice de sismicidad y un suelo DOE, pues prácticamente estamos hablando de 1.9, ¿verdad? Para periodos cortos, pero miren, para periodos largos, 1.7 y 2.2. O sea, el suelo va a afectar más en las aceleraciones en periodo largo, no en periodo corto. Miren el periodo corto. Afecta para estructuras con índice de sismicidad bajo, miren. Pero estructuras con índice de sismicidad alto, prácticamente la aceleración inicial se queda igual. En cambio, en periodo largo, que es el FV, las aceleraciones, miren la del mal suelo, 3.3, imagínense. O el doble, o 2.4 veces, o 2.6 veces. O sea, ahí es donde regresamos a que el suelo malo amplifica la acción del sismo. Un suelo con roca, miren, 1, todos los factores es 1. Entonces no nos va a afectar para nada. Suelos con buena capacidad de soporte, 1.5, miren. Pero ahí vienen los suelos malos, ¿verdad? El doble, o casi el doble, ¿eh? O más del doble. ¿Sí? O sea, el suelo es básico para nuestras aceleraciones. Encontramos SCS y S1S, que no nos va a servir nada más que para encontrar el periodo de transición, T sub S. Y además del periodo de transición vamos a encontrar el T sub 0. Y esa es la parte 1 de lo que hablábamos en clase, ¿verdad? Parte 2, encontramos SCD y S1D, ¿verdad? Que tiene que ver con el tipo de sismo. El tipo de sismo está en función de la importancia. Si la obra es ordinaria, el K sub D o el factor de amplificación es 0.66, y si es esencial o ordinaria es 0.80. Ya se dan cuenta que no es 1. O sea, este factor disminuye la aceleración que nosotros traíamos.
Ustedes mírenlo en porcentaje. Miren, por ejemplo, cualquier valor. Miremos, solo como ejemplo, y lo vamos a hacer en el ejercicio, miremos una aceleración crítica. O sea, en Escuintla, miremos 1.65, periodo corto, y 0.60, periodo largo. El peor de los casos. ¿Qué le pasa a la estructura si hay amenaza sísmica especial? Pues no tenemos conocimiento de amenaza sísmica. Seguimos 1 y 1, miren. Pero ¿qué pasa si tenemos un mal suelo? El 1.65 se reduce un poquito, miren. Podemos decir que se mantiene igual para fines prácticos, pero el otro se duplica, ¿ver? O sea, el 0.65 ya llega como a 1.20. ¿Sí? ¿Y eso en qué afecta? En el periodo de transición. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué es de que si el índice, ahí está, más arriba, el índice es menor, se supone que hay menos probabilidad de sismo? Porque es que aumenta nuestro factor, en ese caso, por ejemplo, el 2.1, en el 2.1 el mal suelo es 1.7 y en el 4.1 0.9. Digamos que es para proteger las obras que tienen bajo riesgo sísmico. Menor riesgo sísmico, que es índices de sismicidad bajos. Entonces lo protege a través de aumentar el valor que afecta a la aceleración en el suelo. Porque acuérdense que estas obras, ¿cómo son los índices de sismicidad? Son bajos. Entonces lo protege de alguna manera con valores más altos que estos. Las aceleraciones. Como que compensa, digamos. En cambio aquí las aceleraciones, ¿cómo son? Son altísimos. Entonces no lo afecta tanto en periodo corto. Bueno, aquí también, ¿verdad? Ya se da cuenta de que bajo índice de sismicidad protege de todo modo las obras. Mira. ¿Sí? Encuentro el periodo de transición y el T sub 0, que es este. Es una fracción del periodo de transición. Luego encuentro el SCD y el S1D, que es afectándolo con el K sub D. Paso 2, ¿verdad? Y aparte vamos a calcular el periodo de la estructura, que está en función de la altura y del sistema estructural, ¿verdad? Esto en el VC85, el periodo es más o menos 0.10 del número de niveles, el 10% del número de niveles. Así lo tiene en el VC85. Por ejemplo, este edificio que es el T3 tiene 5 niveles. 0.10 de 5 niveles es 0.5 segundos. ¿Qué es esta aceleración? Es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación. O sea, cuando hay un sismo, el edificio va a oscilar hacia un lado, va a llegar hacia el otro extremo y va a regresar a su punto inicial. Esa es una oscilación. En teoría, este edificio se va a tardar medio segundo en hacer eso. Vámonos a nuestras casas de 1 o 2 niveles. ¿Cuánto se tarda nuestra casa de un nivel en hacer una oscilación? 0.10 segundos. En cambio, este se tarda 0.5 segundos. Imaginemos un edificio de 20 niveles. 2 segundos en oscilar. Que estas fórmulas más o menos debería dar lo mismo y lo vamos a comparar cuando ya lo saquemos, pero es una forma práctica de verlo, ¿verdad? Ya teniendo T sub 0, T sub S y T, encuentro el SADT, que es la pseudoaceleración, ¿verdad? En determinado periodo. Y tengo 3 opciones, ¿verdad? Y ya teniendo el SADT, lo modificamos por el tipo de sistema resistente a momento, ¿verdad? Que ese depende de esta tabla. En los marcos ordinarios el R es 8, especiales, perdón. En un marco ordinario el R es menor, es 3. Vámonos a nuestra hojita. Vamos a calcular algo en Escuintla, ¿verdad? Vamos a buscarlo en la cabecera de Escuintla o en el puerto de San José. ¿Por qué estoy buscando algo así? Porque tiene mucho sismo, ¿verdad? ¿Está en el Ajíes? Pues buscamos en Quetzaltenango. Miren, Quetzaltenango tiene alto índice de sismicidad también. Miremoslo, es un I sub 0.4, SCR igual a 1.5 y S1R 0.55, ¿verdad? Inicialmente hagamos un hospital. Un hospital. Importancia de la obra. Esencial. El nivel de protección sísmica me marcó miren, que fue 4
con esencial. A ver, revisémoslo aquí. De repente tengo un error en mi hoja, ¿verdad? Siempre hay que ir revisando. Nivel de protección sísmica 4 y esencial 4 es EB. Ya sabemos nosotros que el factor de escala, de una vez lo estamos pensando, va a ser 0.80. ¿Verdad? Aquí está, miren, factor de escala 0.80. Sismo utilizado, sismo severo. Calculará la aceleración de diseño. La clase de sitio, pensemos en una clase de sitio, suelo firme o rígido. Una regular clase de sitio, ¿verdad? El factor FA es 1 y el FV es 1.5. Miremos, FA es 1 para un 4 y un suelo D, aquí está, y 1.5, aquí probablemente tenga algún cambio, ¿verdad? El mío está con el AGIES del anterior, ¿verdad? Pero está bien. Multiplicamos este 1 por el SCR y el 1.5 por el S1R. Luego yo tengo la amenaza sísmica especial, que en su procedimiento lo puse al revés. Primero calculé el suelo y luego la amenaza. Aquí está al revés, no importa, ¿verdad? Pensemos en que no sabemos o no tenemos la menor idea de qué vaya a pasar ahí. No tenemos microzonificación. Entonces los dos valores van a ser 1. El SCS y el S1S se quedan como venían, ¿verdad? 1.5 y 0.82. ¿Estamos? Luego ya sabemos que el SCD y el S1D vienen de ¿qué? De agarrar estos dos y multiplicarlos por el factor de escala. ¿Lo quiero ver? Sí. Perdón, este es el periodo de transición, todavía no lo he multiplicado por el factor de escala. ¿Qué es el periodo de transición? Es agarrar el periodo largo ajustado al suelo y dividir el periodo corto, 0.55. Perdón, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué saqué de aquí? T sub S. Aquí no tengo el T sub 0. Ajá. Que el T sub 0 es este por 0.20. Tengo eso. Yo tengo T sub S y T sub 0, ¿verdad? Por otro lado, me voy a calcular mi periodo de vibración empírico. Vamos a suponer que es un marco de concreto con fachadas rígidas y que tiene una altura de, como el T3, 5 niveles. 5 niveles de a 3 metros cada uno. 15 más un poquito más, pongámosle 20 metros. ¿Se recuerdan el T3 cuánto había dicho que tenía de periodo? 0.5, ¿va? Más o menos, pongámosle 18 metros. Ahí va, ¿verdad? O sea, una forma práctica de saber si su periodo de vibración está bien es a través del punto 10 del número de niveles. ¿Qué es lo malo de esa fórmula? Que no considera ni la altura de los niveles. No, puede haber un nivel de 3 metros y uno de 6 que tomos le va a dar lo mismo, pero es una forma práctica de verlo. ¿Qué diferencia hay entre un marco de concreto con fachadas rígidas y uno con fachadas de vidrio? La fachada de vidrio nos hace que el edificio vibre más. Este podría, en el AGIES hay una descripción de cuándo sí es fachada de vidrio y cuándo es fachada rígida. Como tiene estos sillares, creo que sí contribuye a que el edificio no vibre tanto. Entonces podríamos considerarlo como fachada rígida. Hagámoslo como fachada rígida, que es el T3 en Quetzaltenango para un hospital, es lo que estamos haciendo. ¿Estamos? 0.55. Luego, ¿qué viene? Calculamos el SCD y el S1D, que es multiplicando por el factor de escala, ¿verdad? Que es SCD y S1D. Que es este, ¿verdad? 1.2. ¿De dónde salió el 1.2? Del SCS 1.5 por 0.8, ¿verdad? ¿Y de dónde salió el 0.66? Es el 0.82 por 0.8. Este estaba con el código anterior. Entonces, el SADT, ¿cómo lo calculábamos? Solo teníamos dos opciones, miren. SADT es SCD si T es menor a T sub S, o SADT es S1S si T es mayor a T sub S. Como yo tengo que actualizar esta mi hojita, hagámoslo de una vez. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Voy a poner aquí teniendo T sub S, T sub 0
y T sub A, ¿verdad? T sub S es igual a... Ahí está abajo, pero también lo tenía aquí, ¿verdad? A este. T sub 0 es igual a este. Y T sub A es igual. No. A este. Vamos a poner ahí nuestras nuevas condiciones, ¿verdad? Este es el AGIES 2018, ¿verdad? Según NSE AGIES 2018. Y voy a meter mis 3 fórmulas, ¿verdad? Que sería esto. Entonces tengo que poner una condicionante, ¿verdad? Este es SA de T. Aquí debe estar mi resultado, ¿eh? Entonces tengo que poner si, abro paréntesis, si, empecemos con la de hasta abajo. O sea, ¿cómo voy a poner mi condicionante? Si es menor, que sea esto. Si es mayor, que sea esto. Y lo demás, que me calcule este, ¿va? Vamos a ver si logro. Sí. Este. Tengo que sacar mi menor que aquí. Si este es menor que este, punto y coma, salud. ¿Qué calculo? SCD este por, abro paréntesis, 0.4 más, abro paréntesis, 0.6 por, abro paréntesis, T partido T sub 0, este dividido este, cierro y cierro, punto y coma. Y me faltó algo. Punto y coma, faltaba un paréntesis. Segunda condicionante, si, abro paréntesis, este es mayor ojo, esto lo tengo que hacer a mano, ¿vieron? Porque si no, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Siempre se calibra a mano. Una hoja siempre la tiene que hacer a mano para comprobar resultado. Si es mayor que T sub S, que este, punto y coma, paréntesis, S1D, este, dividido, este, cierro paréntesis, y si el valor es falso, si no es menor ni mayor, es que está en medio. ¿Me explico cómo pensé la fórmula? Yo puse, si es menor, calcula este, si es mayor, calcula este, y si no es ninguna de esas dos, es que está en medio. Entonces, si está en medio, ¿qué? SCD. Este va. ¿Sí? O sea que ya no le tenía que poner condicionante. No porque ese es el valor falso. De todos modos no me salió. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Sí? He indicado demasiados argumentos. Dice. Vamos a ver. Valor falso. Yo creo que es la segunda condicionante. Vamos a ver. Ahí voy bien. Sí. Prueba lógica. Si es mayor. Si T
es mayor que este, punto y coma, abro paréntesis, S1 de este, dividido, este, cierro paréntesis, punto y coma, creo que ahí sí me va a dar, si no, SCD, ¿verdad? Este. Ahí está. No, ¿y por qué hacen así? Si tal vez está mal. Hagámoslo a mano. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cuál de las tres condiciones se dan? Miremos, todo se compara con T, ¿verdad? El periodo es igual que el T sub S. Ya se dieron cuenta que aquí me faltó el igual, ¿verdad? Es menor o igual, dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor me debería de dar? 1.2. Ahí está, ¿eh? 1.2. Cambiemos algo, pero lo voy a cambiar aquí porque ¿para qué me voy a meter a cambiar ahí arriba? Cambiemos que el periodo sea mayor que 0.55. O mejor si lo voy a cambiar arriba. ¿Cómo puedo hacer que un periodo aumente? Aumentando la altura. Entonces, en vez de 18, pongamos 20, el periodo es 60, si es 60 es mayor que todo lo demás, si es mayor, ¿cómo voy a calcular el SADT? S1 es 0.66 dividido 0.60, 1.1, estamos bien. Los dos, fuera, los dos sálganse por favor, yo aquí matándome y ustedes jugando, los dos se salen por favor, si está en video, lástima que no los puedo grabar. Se salen, por favor, los dos. Entonces, ¿cuál es el siguiente caso? Que el periodo sea menor que 0.11. ¿Cómo logro eso? Es la altura, es una casita, ¿va? Es una casita, a ver, pongamos la altura. 3. Ah, ni así, ¿ve? De enanos. O normal, ¿va? 2.5, ya es menor, ¿va? Entonces, ahí logré que el periodo sea menor. Y si es menor, tengo que usar esta fórmula, miren. Pongan 0.10 dividido 0.11 por 0.6. Ajá, más 0.4 por ese resultado por 1.2. Ahí está la fórmula, ¿va? 1.3. Ah, seguro. ¿Está malo entonces? Es que eso tiene más factores, no tiene más decimales. ¿Será posible o tengo malo aquí? Miren mi fórmula. Puse... No, la fórmula parece bien, ¿verdad? 1.13, tal vez es por los decimales, ¿no? En términos generales, mi SADT creo que está bien, ¿o no? Sí, lo que pasa es que como nosotros metemos acá 0.1. Ajá, en realidad no es 0.11, sino son un montón de decimales, ¿va? Entonces, aquí está mi SADT, ¿ve? Pero me falta todavía algo para el corte basal. Me falta R. ¿R de qué depende? Del sistema estructural. Y aquí es donde puedo tener un C sub S para X y un C sub S para Y. A ver, pensemos en que era un marco de concreto, ¿verdad? Marco de concreto especial. Marcos intermedios, marcos ordinarios, marcos especiales de concreto. R es 8. Miren el factor. El 15% del peso es el corte basal. Entre mayor sea el factor, más sismo voy a tener. Pongamos marcos ordinarios. El 40% del peso es el corte basal. Eso es crítico. Habría que revisar
los límites de C sub S. Creo que 40% no se puede. Miremos aquí C sub S al principio. Yo creo que aquí lo tengo, no recuerdo. No sé si lo tengo aquí, creo que no. Bueno, aquí hay valores mínimos, pero máximos habría que revisar, pero 40% es algo demasiado crítico. Para un hospital en Quetzaltenango no puedo poner marcos ordinarios. ¿Por qué? Porque 40% es demasiado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, cambiémoslo a marcos de acero, pero arriostrados. A ver, no lo hagamos de marcos, hagámoslo de cajón, hagamos de mampostería, cajón. En teoría sí, pero vamos a asumir que solo es R. Entonces, ¿cuál es el sistema estructural que debería de usar aquí? Marcos resistentes a aumento, especiales, ¿verdad? ¿De concreto o de acero, verdad? ¿Estamos?